Bien, mis hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga en esta hora, en este miércoles de oración, donde venimos a adorar a nuestro Dios. Quisiera pedirle que pueda abrir su Biblia. Hoy día vamos a continuar con el libro a los Proverbios que estamos viendo hace un par de meses. Habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 11 y hoy día vamos a concluir, hoy día vamos a terminar este capítulo. Específicamente vamos a estar del verso 24 al verso 31 hasta el fin del texto. Si puede buscar allí Proverbios 11 del 24 al 31. Leo para usted, mi hermano, la palabra del Señor. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Oremos, mis hermanos, antes de comenzar este tiempo. Buen Dios y Padre Celestial, amado Rey de los cielos, venimos delante de tu presencia nuevamente en esta hora, dándote gracias por el culto, gracias por la reunión presencial de la cual podemos disfrutar. Gracias, Señor, por las oraciones, gracias porque podemos venir delante de ti con nuestras aflicciones, con nuestras peticiones, con nuestras acciones de gracias a ti, Señor, sabiendo que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de ti, Señor. Padre, te ruego que en esta hora tú puedas darme palabras, Señor, que tú puedas guiar esta enseñanza, siempre y todo para tu gloria, Señor, que todos podamos ser edificados en tu palabra y que podamos aplicar de manera práctica tu sabiduría que nos has expuesto en el libro a los Proverbios, Señor. Padre, dejo delante de ti esta petición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a partir con el verso 24, que va a decir de la siguiente manera: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más. Vemos, mis hermanos, que a través de la historia humana y específicamente desde la caída del hombre en adelante, el hombre ha lidiado con uno de los pecados más comunes y del cual todos seguramente hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y me refiero al pecado de la avaricia, al pecado del egoísmo, al pecado de la codicia. Sobre todo en nuestros días que están plagados de consumismo, de materialismo, de un abundante egoísmo, de el acaparar, del comprar. Muchas veces estamos reacios a compartir de lo nuestro con otras personas. Por otro lado, mis hermanos, el ser humano, ya sea creyente o incrédulo, van a aplicar un aspecto el cual es llamado la generosidad. Nosotros, al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, vamos a compartir este atributo que viene directo de Él, por el hecho de ser creados a su imagen y semejanza. Y es por esto que he titulado a esta enseñanza La generosidad, un reflejo de Dios. La generosidad, un reflejo de Dios. En el texto que hemos podido leer esta noche y el que estamos abordando ahora, abundan principalmente estos dos conceptos, la generosidad por un lado y la avaricia por el otro. Y por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en estas ideas. Decía, mis hermanos, que la generosidad es un reflejo de Dios, es parte de su persona, es parte de sus atributos, la generosidad. Y en su definición de generosidad podríamos comprenderla de la siguiente manera. Leo para usted. La generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. El significado de generosidad no hace referencia únicamente a dar cosas materiales, sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesitan. Y está asociada al altruismo, esto quiere decir el amor por el ser humano, y a la solidaridad.
Esa es una definición secular del concepto, pero bíblicamente también podemos definir este concepto. Particularmente, yo lo definiría en dos palabras: Cristo, Evangelio. Cristo, Evangelio. Nuestro Señor Jesús, al igual que esta definición, sin esperar recibir nada a cambio, y de hecho sabemos que nosotros no podemos ofrecerles nada más que nuestra gratitud y nuestra obediencia, teniendo gran abundancia en los cielos, rodeado de gloria, se despoja, ¿cierto? Toma forma de siervo, forma de hombre, el rey hecho siervo, se identifica con los pecadores, vive una vida sin pecado, recuerde usted, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y por medio de una gran generosidad nos regaló su vida. Y con ella el perdón de pecados, la vida eterna y una herencia incorruptible. Va a decir allá en Salmo 49 que la redención del alma es de gran precio y no se logrará jamás. No hay ningún bien material que nosotros podamos tomar para comprar nuestra redención. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo practicó en extremo la generosidad y nos dio mucho más allá de lo que cualquiera esperaría recibir. Luego de esto, el Padre, al adoptarnos como hijos amados, va a derramar en nuestros corazones esta generosidad y poco a poco vamos a comenzar a ser forjados en su carácter. Y mediante la santificación del Espíritu Santo comenzamos a ver cambios radicales, ¿no? En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. Tanto es así, mis hermanos, tanto es así, tanto es el carácter que un verdadero creyente comienza a tomar de parte de Dios, que aquella avaricia, aquel egoísmo que nos caracteriza, se comienza a transformar en una verdadera y desinteresada generosidad. Podemos ver esto de manera explícita en la iglesia primitiva. Si usted va allá al libro de los Hechos, en el capítulo 2, si va al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44, vamos a leer lo siguiente. Hechos 2, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una hoja más adelante, en el capítulo 4, en el verso 32, va a decir así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían en el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Era tan grande, mis hermanos, el cambio que el Señor produce, que los creyentes de la iglesia primitiva del primer siglo daban para la obra del Señor con generosidad al hermano necesitado, aún sus terrenos y sus propiedades. No esperaríamos hoy en día, ¿cierto?, estar regalando nuestra casa, estar regalando nuestros terrenos, nuestro automóvil, ¿no? Y si bien este no es un mandato expreso del Señor, es un poderoso ejemplo de la generosidad que es de Dios derramada en los creyentes. Otro texto conocido, 2 Corintios capítulo 8, vamos a ver la ofrenda de los santos, cuando ofrenda esta iglesia de Macedonia, dice en el capítulo 2, en el verso 2 del capítulo 8, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Era tanto el deseo, ¿no? Era tanto el anhelo de dar, que aún la iglesia de Macedonia, que estaba en pobreza, daba de lo poco que tenía y mucho más allá de lo esperado. En esto, mis hermanos, vemos reflejado el carácter de Cristo, vemos en esto reflejado el carácter del Evangelio, un carácter sacrificial, un carácter entregado. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Un sentir de sacrificio, un sentir de abnegación, un sentir, de darlo todo por el prójimo. Dios, mis hermanos, va a bendecir nuestra generosidad.
Y aunque uno siempre debería dar sin esperar nada a cambio, nuestro Dios bendice de maneras que nosotros no imaginamos. Pero mi hermano, mi hermana, no se quede solamente con bendiciones materiales, las cuales el Señor puede darnos, sino que el mismo hecho de ser generoso trae como bendición en sí misma. Esta debería ser una alegría y una satisfacción en nuestro corazón. La semana pasada veíamos este texto, mejor es dar que recibir, ¿se acuerda? Como lo habíamos visto con nuestro pastor. Y sin duda, es mejor dar que recibir. Volvamos al texto de Proverbios, voy a volver acá un poquito. Entonces, mis hermanos, es mejor dar que recibir. El verso 25 va a decir de la siguiente manera: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. El ser generoso, mis hermanos, pone en nosotros también el aprender a desprendernos fácilmente de las cosas materiales, sabiendo que aguardamos cosas mucho más grandes, mucho más gloriosas. La venida de nuestro Señor, una tierra renovada, tesoros y herencia incorruptible. Es necesario, mis hermanos, que aprendamos a practicar la generosidad, porque con ella vamos a aprender a no aferrarnos a estas cosas del mundo que envejecen y que perecen. Ahora una pregunta para usted: ¿piensa que no ha recibido nada a cambio por ser generoso? Y bueno, la respuesta es: espere en Dios. Espere que su generosidad y su solidaridad, Dios las tiene muy presentes. Si usted ha creído en Él, si usted se ha arrepentido y vive por la gracia de Cristo, le esperan cosas mucho más sublimes. Pero ¿qué hay en contraparte de la generosidad? En esto vemos a la avaricia. Verso 24. Proverbios 11:24. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. En el otro lado de la vereda, en el otro lado de la calle, tenemos a la acumulación de bienes, el egoísmo de no dar al necesitado, de no dar para la obra de Dios, de acaparar más de lo que es justo, sin control. Eclesiastés 5:10 va a decir lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hace unas semanas estaba leyendo un libro sobre finanzas, sobre educación financiera, y en este libro mostraba la historia de un hombre que se había planteado ahorrar para su futuro. Este hombre se había planteado ahorrar para su vejez. Y en este proceso del ahorro, este hombre era tremendamente avaro. Era un hombre que iba a un restaurante y se quejaba por los precios altos. Era un hombre que cuando iba de viaje con su familia, por el hecho de no pagar por una habitación de hotel, iba a arrendar un camper, iba a estar, ¿cierto?, afuera pernoctando, todo para no pagar lo necesario. Era un hombre tremendamente avaro. Y no solamente era poco generoso con su familia, sino que también era avaro al acumular bienes para su vejez. Ahora, lo interesante de esta historia que estuve leyendo es que al final, cuando este hombre se jubila finalmente y comienza a hacer lo que tanto tiempo quiso realizar, que era ahorrar para su vejez, comienza a gastar lo que tiene y comienza a vivir con miedo e inseguridad, porque aún este hombre, teniendo ahorros, gastar en sí le producía temor de perder lo que él había ahorrado. Este era un hombre que ahorró finalmente una gran pobreza espiritual, un hombre que no deseaba desprenderse de sus recursos, un hombre que ni aún en su vejez pudo disfrutar del dinero que tan estrictamente acumuló en su vida. En este sentido, tenemos un ejemplo también conocido por el lado bíblico, es del rico insensato, ¿no? Usted ya conoce aquella historia, Lucas 12. El Señor Jesús da una parábola de un hombre que había producido mucho y al ver la cantidad de fruto y del poco espacio que tenía, decidió derribar sus graneros y volverlos más grandes para poder guardar sus recursos. Luego de esto, él decía a su propia alma: bueno, alma, está tranquilo, tienes bienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Pero en esto sale al paso Dios y le dice: bueno, él es un necio, porque hoy vienen aquí a pedir tu alma.
y todos aquellos bienes para quién serán. Este fue un hombre que se preocupó de hacer tesoros en este mundo, pero que no invirtió en la vida eterna. También tenemos otro caso conocido, que es del joven rico, que pregunta al Señor Jesucristo, ¿cómo he de heredar la vida eterna? El Señor le manda a guardar los mandamientos, de los cuales el joven dice guardar cada uno de los mandamientos. Por ende, el Señor le dice, bueno, entonces ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás que tesoro en los cielos. El joven, sin querer desprenderse de su riqueza, se va triste, se va apenado. ¿Qué podemos, mis hermanos, concluir de estas historias? Que estos hombres acapararon mucho más de lo necesario y que no solamente fueron avaros y egoístas con sus bienes, sino que también nunca invirtieron en lo que realmente trasciende la vida eterna, el siglo venidero. Y normalmente, mis hermanos, cuando uno lee estas historias como la del joven rico, el hombre insensato, el rico insensato, solemos ponernos en el papel no del joven rico, sino del pobre. Nadie de nosotros suele identificarse con el rico porque no nos creemos ricos, no creemos que tenemos suficientes recursos materiales. Pero lo más seguro, mis hermanos, es que nosotros el día de hoy tengamos más posesiones y mejor valoradas que lo que tenía aquel joven rico. Nuestra casa, nuestro automóvil seguramente están mucho mejor valoradas en tecnología, etcétera. Nosotros, al igual que estos hombres, muchas veces no deseamos ser generosos y desprendernos de nuestros bienes porque pensamos falsamente que aquellos bienes son nuestra seguridad. Y de ahí damos paso al verso 28 del capítulo 11 que dice lo siguiente. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Normalmente, mis hermanos, podemos poner nuestra esperanza en el dinero, podemos poner nuestra esperanza en nuestro trabajo fijo, en nuestro negocio, en nuestras inversiones, en nuestra casa. Y esto lo digo también de forma personal. Es una lucha constante, mis hermanos, por tratar de no mirar, de no idolatrar, de no sentirse confiado por ninguna clase de bien material en este mundo, sino solamente en nuestro Dios. Pablo va a recalcar este punto en 1 Timoteo capítulo 6. Nos dirá que las riquezas son inciertas, que las riquezas son fluctuantes y que pongamos nuestra esperanza en nuestro Dios, el cual da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. En este mundo caído y corrompido, lamentablemente, hay un pensamiento contrario a lo que es bíblico. El dar de nuestro patrimonio, el dar de lo que nosotros tenemos, muchas veces es una idea tonta, es una idea ridícula, porque nos ha de empobrecer. Pero bíblicamente vemos que el concepto de dar es una gran bendición. Y nuevamente, mis hermanos, esto es una bendición más por el mero hecho de ser bendecidos materialmente. El Señor tiene preparado para nosotros cosas mucho más allá de nuestra necesidad. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. En este caso, mis hermanos, podemos aplicarlo más que nada a un concepto ligado al mundo de los negocios, al mundo del mercado, donde aquellos mercaderes de aquel tiempo, usos, en este caso el grano, excesivamente de aquel grano y controlando el precio del mercado. Esto lo hemos visto seguramente en tiempos de escasez, en algunas épocas de la historia, ¿no? Donde algunos mercaderes, teniendo mucho producto almacenado, venden de una manera exagerada. Aquí la avaricia fácilmente puede transformarse también en deshonestidad, siendo una gran bendición vender ese grano, ese insumo, pero a un precio justo. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Vivimos también actualmente en tiempos de mucha corrupción, ya sean algunas empresas, así como en el mismo Estado, la política. ¿Y qué produce esto en el pueblo? Lejos de justificarlo, está totalmente mal, pero produce odio, resquemor, violencia. En cambio, se aplaude cuando una empresa actúa de manera justa. Estas son las consecuencias de aquellos que van por el camino de la avaricia, de la deshonestidad, de la codicia. Allí ven sus consecuencias. Y este concepto lo podemos ligar también al verso 27. Dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá.
Aquellos, mis hermanos, que se esfuerzan por hacer lo correcto, van a encontrar el bien. Aquel que es generoso, aquel que camina en integridad, en los caminos de Dios, del Señor, se encontrará directamente con el bien. Quizá no completamente en esta vida, pero en la vida venidera es seguro. Pero ¿qué es del avaro? ¿Qué es del egoísta, del amador del dinero, de las cosas de este mundo? Bueno, el mal lo hallará a él. Y al igual que el otro ejemplo, si no es en esta vida, hallará condenación en la venidera. Luego de esto, mis hermanos, pasamos al verso 29, que es muy interesante. Y aquí vemos ya los últimos 3 versículos para finalizar. Verso 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo, del sabio de corazón. Aquí vemos un cambio, ¿no? Vemos un cambio en la trayectoria que hemos estado hablando en cuanto a las riquezas. Y una de las maneras que podríamos interpretar este pasaje a simple vista es que es alguien que trae problemas a su casa, va a heredar viento. Ahora, esta puede ser una palabra un poco confusa, un poco extraña, pero traducida de su definición al hebreo, podemos interpretarla como espíritu, podemos interpretarla como el mismo viento, podemos interpretarla como exhalación, pero también la podemos definir como enojo. La podemos definir también como exhalación violenta. Puede ser alguien que llega a su hogar, ¿cierto? Y trae problemas, va a provocar esto, enojo, exaltación, una exhalación violenta, pero no tiene mucho sentido con el término de la herencia. Y hay otra interpretación muy buena de un comentario, que la palabra viento en este caso puede definirse como en vano. Si usted compara esta palabra con Eclesiastés 5:16, que va a decir, ¿de qué le aprovecha trabajar en vano? Bueno, esa palabra en vano es la misma que tenemos acá en Proverbios 11:29, en vano. Si esto es así, si esta palabra realmente es en vano, podríamos definirlo de la siguiente manera, y esto en conexión con todo lo que hemos ido hablando también. Podríamos definirlo así. Aquel necio que es imprudente con su herencia familiar, su herencia le será en vano. Aquel que despilfarra, aquel que no administra bien sus recursos, su herencia de nada le sirve. Y así también podemos complementarlo con la segunda mitad del texto, que dice, y el necio será siervo del sabio de corazón. Ahora, ¿por qué podemos complementarlo de esta manera? Y es de la siguiente forma. Aquel sabio de corazón va a administrar con fidelidad sus finanzas, y así podríamos tener una mejor relación entre estas definiciones, estos conceptos. Avanzando, mis hermanos, de los demás, el fruto que produce nuestras buenas acciones, nuestra generosidad, va a ser un árbol de vida que da bendiciones y entrega sabiduría a los demás. Tal como un árbol grande produce sombra y descanso para el hombre, asimismo el fruto del justo va a producir bendición para los demás. Podemos complementar aún más esta definición en el mismo libro de los Proverbios, con el concepto árbol de vida. En Proverbios 3, verso 18 va a decir lo siguiente. Capítulo 3, verso 18 va a decir lo siguiente, refiriéndose a la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Ella es árbol de vida a los que de los que ella echan mano, perdón. Y bienaventurados son los que la retienen. Allí tenemos una luz de lo que podría estar refiriéndose este término. Más adelante, unas hojas más adelante, en el capítulo 15, verso 4, tenemos lo siguiente. Capítulo 15, verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, mis hermanos, vemos que este concepto de árbol de vida podría significar en esencia la sabiduría misma, solamente que el texto, el libro de Proverbios, la usa en diferentes matices, en diferentes tópicos, así como lengua apacible, así como sabiduría, etc. Luego de esto, mis hermanos,
abordamos la segunda mitad del texto que dice, y el que gana almas es sabio. Con nuestra sabiduría como buen testimonio vamos a ganar almas, que traducido puede ser que ganaremos personas, haremos amigos, como dice la versión NTV. Nuestra influencia como creyentes justos, piadosos, podría producir en los que no creen salvación. Ahora, mis hermanos, quisiera considerar este verso que dice ganar almas, porque leyendo y estudiando un poco, vi que tenía múltiples interpretaciones y algunas de interpretación incierta. Otras interpretaciones de diversos comentarios la pueden traducir como quitar almas. Entonces esta frase puede ser quitar o ganar almas. Hay otros textos bíblicos que lo van a traducir como quitar almas. Siendo también una posibilidad que la definición de este texto se esté refiriendo a algo así como lo siguiente: a aquel que quita la vida no es sabio. Y así podemos complementarlo con la primera mitad del texto, que habla de que el fruto del justo produce este árbol de vida, produce sabiduría, y que lo contrario es que el impío quita la vida y esto no es sabio. Ahí vemos, ¿cierto?, un proverbio antitético, ¿no? Ahora, particularmente, yo me decanto más por la primera opción, que es que el fruto que produce el justo es árbol de vida, es sabiduría para los demás, y que nuestra sabiduría y nuestro testimonio influye en los demás, ganándolos. Y por qué no, también abriendo una puerta para salvación. Esa es la interpretación por la cual yo me inclino. Finalmente, mis hermanos, para terminar, el verso 31 va a decir de la siguiente manera: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si vemos, mis hermanos, que los que hacen bien, como hemos visto, ser de alma generosa, desprendidos, solidarios, van a recibir recompensa en esta tierra y en la vida eterna. Bueno, ¿cuánto más castigo van a recibir los malvados, los avaros, los codiciosos? Dicho de otra manera, si los que reparten más recibirán mucho más, ¿cierto? Si los que sacian serán saciados, si el alma generosa será prosperada. Bueno, ¿cuánto más condenación y castigo recibirán los que pecan? Si hay mucho más beneficio para el que da con humildad, ¿qué peor castigo para el que es avaro y egoísta? En resumen, mis queridos hermanos, debemos, primero, ser generosos como Dios en su carácter ha sido generosos para con nosotros por medio de Cristo. Hemos visto que Cristo es el ejemplo de generosidad, que su evangelio es el ejemplo de solidaridad para con nosotros. En segundo lugar, la generosidad produce en nosotros una mayor facilidad de desprenderse de las cosas materiales de este mundo. Si practicamos constantemente la generosidad, no vamos a estar atados a las cosas de este mundo. En tercer lugar, debemos cultivar el no descansar ni confiar en ninguna clase de riqueza material de este mundo, sino solamente en Dios. Estamos muy propensos a caer en la idolatría al confiar en nuestras riquezas, en nuestros bienes. En cuarto lugar, que nuestros frutos produzcan un árbol de vida de sabiduría y así poder influir en otros y esparcir el fruto del Evangelio. Es necesario dar fruto, buen fruto, como creyentes. Y en quinto lugar, a que Dios recompensa abundantemente la generosidad y el camino de la justicia. Es necesario, mis hermanos, vivir para el Señor, es necesario vivir en la generosidad de Dios, sabiendo que hay una recompensa en los cielos y es una recompensa abundante. Y finalmente, para ti que no has creído en el Señor, para ti que no has depositado tu confianza en Dios, te invito ahora a que tú puedas arrepentirte, que vuelvas tu corazón a Dios, que hoy, en esta hora, en este momento, Él te ofrece, por su gran generosidad, salvación abundante y eterna. Solamente creyendo y confesando de todo corazón que Cristo es el Señor y Salvador. Ven a Cristo, ven a la salvación, ven al reposo eterno, porque solamente en Cristo hallarás paz, hallarás calma, hallarás redención. Le invito a orar, mi querido hermano.
Buen Dios, Padre, amado celestial, te quiero dar tantas gracias, Señor, por la oportunidad que tú me concedes de poder exponer tu palabra. Perdóname, Señor, si no lo he hecho con la suficiente fidelidad, Señor. Perdóname, Señor, por mis errores. Te doy gracias, Señor, porque he aprendido mucho de este texto, a no confiar en las riquezas, Señor, a ser una persona generosa, como Cristo ha sido generoso para con nosotros, y que nos ha dado algo más preciado que el dinero, que las riquezas materiales, nos dio su vida misma. Y con su vida nos trajo salvación abundante y eterna. Gracias, Padre, porque en tu evangelio yo puedo ver el ejemplo máximo, y en Cristo puedo ver el ejemplo máximo de la generosidad que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia a ser generoso, a ser desprendido, a no mirar las cosas de este mundo, a ser justos, a dar fruto en justicia, a ser árbol de vida para los demás, Señor. Padre Celestial, quiero dejar delante de ti este tiempo y el resto